Bueno, seguimos compartiendo el programa. En este caso, el vivo tiene que ver con el cese de actividades del COBISU, del Comité de Bioética Sunchales. Vamos a hablar un poco por qué se creó este comité, si es único en la provincia de Santa Fe o en el país, se han tenido referencias de otros lugares que se haya conformado este comité de bioética, lo que implica esta palabra, ¿no? Bioética, quiénes la conformaron y por qué de alguna u otra manera un cese de actividades pero en suspenso. Así lo vamos a dejar por el momento. Me acompañan Javier Dibiasi y Germán Talman, integraron lo que fue este comité de bioética. ¿Cómo están? Gracias por venir al programa. Hola, Marina. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de lo que fue, ¿no? Este comité de bioética, que lo podemos dejar en suspenso, ¿sí o no, Javier? Sí, exactamente, esa es la palabra, en suspenso, hasta nuevo requerimiento. Esperemos que por ahí no ocurran cosas críticas, pero bueno, eventualmente si ocurren, ahí estamos, ahí estaremos. Bueno, la palabra tiene mucho significado, mucho poder, la bioética, ¿no? ¿Hasta cuándo el ser humano en diferentes profesiones tiene el poder o la moral para decir qué está permitido, qué no está permitido, qué está bien o qué está mal? En una pandemia totalmente desconocida como ha sido el COVID-19, que ha afectado al mundo, Sunchales no ha escapado de esa realidad, y donde se ha transitado una situación, por ahí una parte de aislamiento más dura en el año 2021 se fue aflojando un poquito más, pero los casos de COVID seguían aumentando, incluso hasta el día de hoy, Germán, ¿no? Sí, Marina, me parece interesante recalcar eso y cuál fue la génesis, el surgimiento, la necesidad de contar con un comité de bioética en Sunchales. Yo me sumé en la segunda parte, hubo varias etapas de la pandemia, del grupo también. Yo empecé a participar en el 2021, me convocó Owen para dar una mano. En el comité participamos personas, no representamos entidades, vamos por el llamado, por nuestro interés, voluntariamente, fuimos en ese caso, a mí me convocaron para dar una mano en el tema de comunicación interna, también relación con los medios, evaluar cómo era la comunicación en tiempos de pandemia, que hubo mucho que también pudimos aportar, con mayores o menores resultados, ¿no? Ahora, el origen del Comité de Bioética, y vos hablabas sobre la experiencia de Sunchales en particular, tiene su génesis y por eso digo que ha pasado mucha gente en distintas etapas. Hay que valorar y agradecer a todos los que participaron, profesionales, gente de la salud, de otras disciplinas de la medicina, de la religión, por el apoyo espiritual. El comité surge o se genera en un momento muy crítico, todavía de mucho desconocimiento sobre qué era lo que iba a pasar en el inicio de la pandemia, y tenía como fin, que de hecho estaba expresado en su carta de fundación, en su reglamento, el análisis de la toma de decisiones ante la escasez de recursos. Y hoy, afortunadamente, nos parece algo lejano, pasado, y afortunadamente, insisto, es así. Pero no hay que olvidarse que hubo situaciones de extrema gravedad y muy críticas en los recursos por la escasez, los respiradores, las camas. El Comité de Bioética tenía esa función en su formación, en su nacimiento, que es acompañar desde el apoyo profesional, desde el apoyo espiritual, a quienes tengan que tomar esas decisiones tan críticas y tan cruciales para que estén respaldados de alguna manera a la hora de tener que tomar esas decisiones tan drásticas. Terribles, pero insisto, hoy nos parecen lejanas, pero fueron muy latentes. En Sunchales tuvimos que ampliar camas en el hospital, definir traslados sobre la marcha porque no había disponibilidad, eso sobre todo en el 2021. Lugares de aislamiento también, porque al principio pasaba que uno podía, el que tenía comodidades para aislarse en su casa o en otro lugar lo hacía. Llegó un punto donde nos encontramos con familias que no podían cumplir el aislamiento porque no tenían lugar, claro. No tenían lugar y el resto de la familia no tenía COVID y tenía que seguir con su trabajo, con su vida normal, claro, de alguna manera. El comité no tuvo un rol ejecutivo, no era un órgano que implementaba acciones, pero sí que podía sugerir a los distintos niveles del Estado, al de salud pública, al Estado municipal, algunas estrategias y colaborar para juntar partes, para juntar los servicios médicos, para colaborar si había que hacer alguna derivación y nos consta del trabajo que han hecho para, ante la urgencia y la emergencia, tratar de dar una mano, insisto, con el concepto de voluntario y desinteresado. Bueno, ¿no? yo apelamos a nuestro equipo de edición, ¿no?
gracias al show por buscar y rescatar este archivo, que vemos estas imágenes y nos transportan que pasó nada, ayer, anteayer, hace unos meses, donde desde la manera en que nos vestíamos y sobre todo la parte de los profesionales de la salud, los testeos que se llevaron a cabo en diferentes sectores de la ciudad, los testeos gratuitos, aquellos que también la parte privada, los centros de salud se tuvieron que reacomodar, reacondicionar para llevar adelante esto que, como decías, teníamos información quizás de lo que llegaba de Europa, de otros lugares del mundo, pero que Argentina, bueno, también articular lo público con lo privado, decisiones del Ejecutivo Municipal y ustedes como integrantes del Comité Bioética dando su punto de vista. Sí. ¿Por qué te sumaste a integrar, a ser parte, a mí me invitaron también ya comenzado, un poco como decía Germán, no estuve desde el inicio, pero bueno, se dio así, un poco vino la invitación, me habló el padre Fernando Sepertino por mi relación con la parte espiritual de la iglesia y bueno, obviamente ni dudé, ¿no es cierto?, por la situación y bueno, esto es un aporte a la comunidad, uno también está en eso, prácticamente colabora y está permanentemente en contacto con instituciones y bueno, obviamente que en eso era crucial en ese momento y bueno, y enseguida empezamos un poco, como decía Germán, a actuar, obviamente era un órgano consultivo, pero bueno, el perfil de Chiche grosso, del presidente, obviamente que a veces hacía cuestiones que se ponía las cosas al hombro y bueno, por su carácter y en buena hora, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo creo que fuimos un ente de mucha articulación, que no es fácil en ese contexto, poder articular, coordinar, porque cada uno son momentos muy críticos y estábamos nosotros permanentemente con ese rol, ¿no? Obviamente, como decíamos, no ejecutivo, sí consultivo, con ese perfil, con este perfil más de articular y bueno, y de convocar a las partes y todo, obviamente estuvieron a la altura en ese momento, más allá de ¿Sabés lo que se logró complejidad, ¿no? dentro de la materia de salud? Que las dos clínicas que existen en Sunchales se hayan unido. Exactamente. Claro, qué bueno que a partir de una situación tan difícil, ¿no?, como ha sido la pandemia, fuimos atravesados por la parte emocional y a la hora de buscar, digamos, los resultados beneficiosos, aunaron esfuerzos, lograron acuerdos, diálogos. Bueno, yo aporto en mi tecnología, yo aporto mi conocimiento, aporto mi personal médico. Vamos al hospital, que el hospital sea el centro donde se deriven aquellos pacientes que necesitan oxígeno. Bueno, las dos clínicas preparadas también para absorber el resto de las consultas, porque recordemos que los profesionales de la salud y otros tantos que fueron esenciales no pararon de trabajar nunca. Yo creo que eso un poco brindando más allá de las consultas comunes que tenían que hacer, porque también hubo que quizás postergar operaciones, cirugías, bueno, la parte de los médicos y enfermeros al pie del cañón, ¿no? Y sobre todo tratar el tema COVID, que era todo un tema, ¿no? Porque además de COVID había otras patologías que requerían también su atención. Entonces eso estará al servicio, el centro oncológico también a disposición, las dos clínicas, Sunchales, Clínica Tilra, todos trabajando de manera mancomunada. Valorar muchísimo, porque bueno, es como decíamos también con todo el Comité de Bioética cuando finalizamos esta etapa de eso, sobre todo todos los que trabajaron en pos de eso y bueno, y todos como que se pusieron a la altura de las circunstancias. Yo creo que Sunchales, más allá de las pérdidas, lamentable estuvo, bueno, mucho trabajo y valorar mucho eso, ¿no? Felicitar a todos los que tuvieron, los voluntarios. Tenían que ver también en todo esto, ¿no? Porque vemos imágenes donde la gente disponía de un ratito de tiempo y quizás colaboraba en estar en los controles de ingreso y egreso de la ciudad, en tratar de ayudar a los comercios, en las colas del supermercado, en los cajeros, brindando información también, acompañando a aquellas personas adultas mayores que por ahí no podían salir de casa en la época donde no estaba tan dura la pandemia, pero realizar trámites. Eso de la información que decías vos es importantísimo, que tuvimos también un rol interesante nosotros en cuanto a un poco a informarnos, ¿no? Las vacunas, cuánto se daban acá, allá, siempre tratar de ver esa parte que muchas veces no es tan elocuente y no estamos acostumbrados a trabajar con información transparente porque a veces no está y no tenemos esa cultura, ¿no es cierto? Y qué informar y qué no también, Germán, vos como representante de los medios. Bueno, ¿es aconsejable poner cuántas personas tienen COVID, positivos, negativos? Se debía hacer una planilla todos los días, está bien, hay un montón de decisiones, ¿no? La verdad que hoy
mirando en retrospectiva, uno seguramente podría sacar otro tipo de conclusiones. La pandemia nadie hizo un curso para trabajar en pandemia, más o menos sabemos cómo se trabaja en una emergencia, pero es desde la teoría. Ocurrieron situaciones en las que nosotros evaluábamos, podíamos hacer alguna sugerencia, en lo particular, insisto, sobre el tema de comunicación, hemos tenido algunas miradas críticas sobre cómo se informaba, ¿no? Quién informaba, para aunar algún criterio, para que sea más comprensible o que llegue mejor, insisto, con más o menos resultados. Lo que vino después de lo que hablaba Javier, toda la época de la vacunación, de cómo eso también fue muy fuerte para comunicar los tiempos, los turnos, los lugares. O sea, fuimos haciendo un poco, insisto, desde un rol no ejecutivo, sino de asesoramiento, para tratar de que sea mejor. Y recalco esto de los voluntarios, y particularmente a quienes participaron en el Comité de Bioética, porque fue gente desinteresada que desde su lugar dijo, ¿qué puedo hacer yo para ayudar en este tema? No soy un profesional médico, o bueno, había profesores, la gente de las iglesias, en mi caso de la comunicación, gente de la comunidad que dijo, yo puedo hacer algo, trabajadores sociales. Bueno, mi aporte es este, mi conocimiento es este, ¿en qué puedo ser útil? Cuando la verdad que había... Y por supuesto todas las posturas son respetables, pero había otros que prefirieron quedarse en una crítica o en un lugar más cómodo. Bueno, acá digo, nos ensuciamos un poco las manos y nos metimos hasta donde pudimos. Bueno, yo quiero rescatar también el nombre, y estoy emocionada, del doctor Eduardo Grosso. Bueno, Chiche fue el fundador. Hace una semana, en el marco del cierre de las actividades del Covisu, también hicimos un homenaje, un reconocimiento a su persona, altamente emotivo. Yo insisto que me sumé mucho después. Pasó un año, increíble. En mayo falleció del año pasado. Me parece en medio mentira, de la porque pandemia. lo teníamos sentado aquí. Lo tenía sentado como con ustedes, junto a la última entrevista que realicé. Estaba el doctor Grosso junto a Anabela Córdoba, hablando de todo lo que significaba, que por favor tomemos en cuenta que esto, lo que se venía, el barbijo había quedado ya instalado para quedarse, que de alguna u otra manera seamos conscientes de lo que estaba pasando y el tema de la vacunación, ¿no? Él se dedicaba más a la parte de salud. Bueno, él hizo una especialización, lo contaron sus familiares, él había hecho una especialización en su carrera de medicina en bioética. Probablemente nunca pensó que iba a tener que desempeñarse o formar un grupo de bioética. Lo lideró, convocó a Owen, creo que desde el primer momento, una serie de personalidades. Y en la figura de Eduardo nosotros nos respaldamos, aun cuando, y esto es muy personal, entendemos cómo era su forma de ser, su personalidad, y valoramos que él ha tenido gestos de mucha grandeza en situaciones críticas, en la que puso por encima de cualquier cuestión personal el objetivo del trabajo de Covisu. Y eso es muy valorable, y me parece que tuvo que, de alguna manera, atenuar sus impulsos y su carácter y su forma de ser en beneficio de los proyectos, de las ideas, de los objetivos que en ese momento de extrema delicadeza se persiguen. Sí, tomar esa decisión de, bueno, es el último respirador, la última cama, ¿qué hacemos con eso? Qué situación que no me hubiese gustado estar en la piel de ninguno, ¿no? De ustedes, que ha tenido que también, junto al personal médico, bueno, hacerse cargo de esa situación. ¿Se deriva, no se deriva? ¿Qué hacemos, no? Sí, contacto, perdón Javier, con, qué sé yo, con las clínicas. Eduardo tuvo un rol fundamental, articulando con los efectores públicos y privados, los traslados, podemos decir hoy que ha pasado el tiempo, en madrugadas, fines de semana, de qué mano podés dar, qué contacto podés hacer, qué hacemos ante esta situación. Muchas cosas que obviamente no fueron públicas ni merecen que hayan sido públicas, pero que era parte de un trabajo que creo que ni siquiera estaba dentro de lo que contemplaba el Covisu, ¿no? Y se hicieron con ese fin de solidaridad y voluntariado. Bueno, vaya de nuestro reconocimiento. Todas esas palabras que acabas de mencionar, Germán, junto con Javier, de alguna manera tiene que ver con la figura, con reconocer al doctor Grosso y a todas aquellas personas que formaron parte de este comité, pero me centro en él, quien ha sido el presidente, ¿no? Y que lo hemos entrevistado en diferentes oportunidades sobre este tema. Así que mi saludo también para la familia de Eduardo, para su esposa Chana, sus hijas Victoria y Juli, su hermana Cristina,
bueno, relacionado al mundo de la medicina, ¿no? Fue presidente del Club Deportivo Libertad también, médico especialista en traumatología, médico legal también. Así que bueno, vale la pena hoy charlar sobre eso, más allá de las emociones, y poder reconocer que formó parte también de la comunidad de Sunchales en diferentes etapas de su vida, ¿no? Sí, sí, agradecer justamente, es muy importante lo que acabas de hacer, nosotros sentimos lo mismo, Marina, pudimos hacer el homenaje la semana pasada, fue muy emotivo, muy fuerte en el espacio de diálogo interreligioso, siempre obviamente lo eligió Chan, a la esposa, nosotros le consultamos permanentemente, siempre fue primero ella comunicada que íbamos a finalizar esta etapa, siempre respetamos muchísimo la figura, bueno, justamente de la familia de Chiche Grosso por todo lo que él representaba, entonces fuimos comunicándole permanentemente todo, y bueno, y agradecer también que se predispusieron a esto, ¿no? A hacerle este homenaje que es tan sentido para nosotros, pero a veces la familia tiene su particularidad en esto, y pudimos hacer, yo creo que fue un momento fuerte, profundo y emotivo. Tal cual, es así. Gracias. Ponemos puntos suspensivos. Así quedó definido, digamos, el rol del COBISU, o en su primera etapa, digamos, está medianamente cumplido, estamos satisfechos con lo que hicimos, seguramente han quedado cosas por hacer o por mejorar. Ojalá nunca más tengamos que pasar por una situación así. Pero, bueno, quedamos latentes, y nosotros y todos los que tengan vocación de participar y de aportar algo cuando sea necesario en materia de bioética, que es una cuestión muy particular, como lo decía. Agradecer a Owen también, que bueno, no pudo estar, y justamente por eso vinimos con exactamente. Pero obviamente Owen Cripa también. Vinimos 2 por 1, digamos, ¿no? 2 por 1. No, bueno, saludos a todo el equipo del Comité de Bioética. Sí, nosotros también les saludamos. Hay mucha gente que incluso ni siquiera he compartido tiempos con ellos, pero los vi el otro día en el encuentro. Así que fueron muchas personas que vale reconocerlos a todos. Gracias, hasta cualquier otra oportunidad. Gracias, Marina.